Práctica 11. Taxonomía, abiogénesis y evolución. Parte 1. Durante el siglo XVIII, el campo de las ciencias naturales tuvo una gran explosión. Muchos biólogos colectaban rápidamente una gran cantidad de especímenes a lo largo del mundo. Linneo, respetable naturalista que trabajaba en el Museo de Historia Natural, tenía que clasificar todos los especímenes que le eran entregados. Por lo tanto, tuvo que diseñar alguna estrategia para procesar toda esa información que le era entregada. Creó un sistema llamado Sistema Natural, que le ayudó a poder clasificar de manera rápida todos los organismos que llegaban. Mediante este sistema, categorizaba al mundo natural y los dividía como animales, minerales y vegetales. Los clasificaba mediante sus características físicas y categorizaba los animales que eran similares entre sí, colocándolos dentro de un mismo grupo, por ejemplo, el ser humano con el chimpancé. Los aportes de Linneo fueron claves para desarrollar la taxonomía, que es la ciencia de la clasificación de los organismos vivos. En la actualidad se sigue utilizando un sistema de clasificación que ha ido evolucionando y que permite dar a cada especie una clasificación única. No solamente este fue el único aporte de Linneo, sino también desarrolló el sistema de cómo nosotros utilizamos los nombres científicos. Este sistema binomial consiste en llamar a los animales por el género y la especie. El idioma que se utilizará es el latín. Por ejemplo, el nombre científico del perro es Canis lupus, que por cierto está mal escrito porque el consenso es que el género se escriba con mayúsculas y la especie con minúsculas. Aparte de tener cuidado con las mayúsculas y minúsculas, es necesario que el nombre científico esté escrito en cursivas. Sí, esta es la manera adecuada de escribir el nombre científico. En el caso de que no se pueda utilizar cursivas, también es correcto subrayar el género y la especie, pero es incorrecto utilizar ambas al mismo tiempo. Ahora, no es que los taxónomos quieran complicarnos la vida con nombres científicos. La idea era generar un idioma universal, para que se pueda entender en todas partes del mundo, independientemente del idioma, que un perro es Canis lupus. Veamos el caso de un animal que camina por nuestras selvas, el jaguar. Su nombre binomial es Panthera onca. Ahora vamos a ver todos los niveles de clasificación que son utilizados. Onca es la especie y es el grado de clasificación más específico. Ningún otro animal va a tener esta especie. El siguiente nivel, el género Panthera, va a ser compartido con otros gatos como el león, el leopardo y el tigre. El siguiente grupo es familia. La familia Felidae va a ser compartido con más gatos aún. Y por último tenemos el orden, el cual se comparte también con perros y con osos, entre otros. La clase Mammalia es aún más general porque entrarán en este grupo todos los mamíferos. Y por último tenemos el Phylum Chordata, el reino Animalia, donde entran todos los animales, y el dominio Eukarya, donde entran todos los eucariotas. Observar cómo cuanto más grande se hace un nivel, incluye una gran cantidad de organismos. También se pueden generar subcategorías debajo de especie, por ejemplo la subespecie. En el caso del jaguar, las diferencias no son generales, han hecho que sufran pequeñas adaptaciones. Por ejemplo, existen 6 subespecies a lo largo del continente americano. Entonces, recapitulemos cuáles son los niveles de organización. Tenemos desde el más general al más específico: dominio, reino, filum, clase, orden, familia, género y especie. El sistema de clasificación también fue complementado por Charles Darwin y sus aportes y su idea del ancestro común. Darwin inventa la cladística, que es la clasificación de los organismos a través de árboles o cladogramas, y se basa en colocar los organismos que poseen características similares dentro de las mismas ramas. Para esto se utiliza información sobre su cercanía evolutiva, sobre la morfología, fisiología, ecología y también genética. En las últimas décadas, la taxonomía ha tenido grandes cambios y ha evolucionado gracias a las herramientas genéticas que se han desarrollado. Por ejemplo, la clasificación a través de dominio es relativamente nueva, gracias a que Carl Woese en 1977 estudió las diferencias entre bacteria, arquea y eucariota. Gracias a esto podemos comprender que las arqueas son más cercanas a las eucarias que a las bacterias. En la actualidad se utilizan ambas taxonomías, la clásica, que utiliza las características físicas, y las herramientas moleculares, y es importante que se complementen entre ellas. Vamos a observar a continuación un cladograma donde se clasifican algunos animales, pero concentrémonos en el ser humano.
En este caso el dominio que no se encuentra aquí sería Eukarya, después sería reino, animal, filum, Chordata, subfilum, Vertebrata, clase Mammalia, orden Primates, familia Hominidae, género Homo, especie Sapiens. Ojo, por cierto, este nombre científico está mal escrito, porque se deben utilizar minúsculas para las especies y el nombre común sería humano. Toma en cuenta que en este cladograma siempre se dan bifurcaciones, es decir, las ramas siempre se dividen en dos, no en tres. El cladograma es la forma visual de clasificar algunos organismos. Sin embargo, existe otra herramienta llamada clave dicotómica que les ayuda a los taxónomos a llegar a identificar una especie en particular, siguiendo las características físicas de un individuo. La clave taxonómica está organizada por dicotomías, es decir, pares de afirmaciones contrapuestas. Por ejemplo, plantas con flores amarillas versus plantas sin flores amarillas. Estas afirmaciones están nominadas de distintas maneras, con números arábigos, romanos, con letras, con símbolos o indentados. Observemos el ejemplo a continuación. Tomemos en cuenta la primera dicotomía que está marcada con el número 1 y se divide en 1A y 1B. 1A dice planta con flores azules y nos envía hacia la dicotomía 2. La 1B dice plantas con flores amarillas o blancas y nos envía a la dicotomía 3. Si es que vamos a la dicotomía 2, podemos observar que aquí están plantas con flores azules y podemos determinar que esta es la especie A, mientras que en la 2B tenemos plantas con flores violetas y esta es la especie B. Por último, en el 1B, la planta con flores amarillas o blancas nos mandaba a la dicotomía 3, donde está 3A, planta con flores blancas que sería la especie C y plantas con flores amarillas que sería la especie D. Es muy importante que entiendan cómo se desarrolla una clave taxonómica porque deberán realizarla durante clase. Hemos aprendido a clasificar la vida, pero ¿de dónde viene esta vida? Nuestro planeta presenta condiciones aptas para el desarrollo de una gran diversidad de organismos. Pero ¿cómo y cuándo comenzó la vida en la Tierra? Cuando la Tierra se formó hace unos 4.500 millones de años, era una inmensa bola incandescente que lentamente se fue enfriando. Tomemos en cuenta que no existía atmósfera, por lo tanto, una gran cantidad de metano, acetileno de sodio, de carbono, vapor de agua y compuestos nitrogenados se encontraban en el ambiente. El oxígeno era bastante escaso, la superficie caliente tenía mucha actividad volcánica, mucha radiación ultravioleta y descargas eléctricas constantes y bombardeos de asteroides. Finalmente, después del periodo de bombardeo, la Tierra estaría lista para el inicio de la vida hace 3.8 miles de millones de años en el periodo arqueano. Posteriormente se produjeron lluvias torrenciales, las cuales formaron los primeros océanos. La presencia de agua era clave para que se dé la formación de las primeras moléculas orgánicas. Las moléculas sencillas que flotaban en los mares comenzaron a reaccionar a causa de las constantes descargas eléctricas que recibían y la luz ultravioleta proveniente del Sol. De esta manera se originan compuestos cada vez más complejos. Algunas de estas moléculas se vieron rodeadas por una fina membrana y dentro de estas membranas se producían reacciones químicas que les permitieron evolucionar y conformar estructuras más complejas. Así se da origen a las primeras células procariotas anaerobias. En cierto momento, la materia orgánica comenzó a escasear y hace 3.2 millones de años se produjo un cambio que permitió a los organismos alimentarse a partir de sustancias inorgánicas y así se originó la fotosíntesis. Muchos organismos se extinguieron debido al oxígeno producido por la fotosíntesis, que es tóxico. Otros organismos sobrevivieron y en ellos surgió un mecanismo que permitió la utilización del oxígeno para mantener energía. Un poco más adelante, hacia 1.2 millones de años, una célula aerobia fue ingerida por una célula anaerobia de mayor tamaño, y ésta resistió a la digestión. Con el correr del tiempo, se convirtió en la mitocondria. De la misma manera, bacterias fotosintéticas fueron ingeridas por células no fotosintéticas. Estas fueron las precursores de los cloroplastos. Con la aparición de la membrana alrededor del ADN, se originaron células eucariotas y así comenzó un proceso que aún persiste, el proceso de la evolución y origen de una gran cantidad de seres y organismos que habitan hoy en la Tierra.
Si observamos una cronología de cuándo aparece la vida, nos damos cuenta que la vida es relativamente nueva. Es muy interesante lo que acabamos de ver, pero ¿existen pruebas de que se dio la vida, el origen de esa manera? ¿Cómo llegamos a este nivel de conocimiento? Durante mucho tiempo se creyó que al dejar comida expuesta al medio ambiente surgen organismos vivos como ratas o gusanos y que aparecen de la nada. A eso se le llama generación espontánea. Una serie de experimentos a partir de los años 1600 refutó esta idea, y en los años 1800 se expuso una ley científica en la cual se decía que la vida solamente proviene de la vida. Es cierto que ratas y gusanos y los microorganismos son muy complejos como para simplemente aparecer de la nada. Pero en 1869 Darwin expuso en la teoría de evolución y en ella sugirió que bajo ciertas circunstancias, adecuadas criaturas relativamente simples pueden dar origen a criaturas más complejas. Dada esta información, los filósofos comenzaron a preguntarse si es que era posible que formas de vida simple puedan provenir de manera inerte y en vez de aparecer de la nada surgen a través de un proceso natural y gradual parecido al de la evolución biológica. El propio Darwin escribió una carta a un amigo que si es que pudiéramos imaginar que en un pequeño estanque tibio con todo tipo de sales amoniacales y fosfóricas, con un poco de luz, calor, electricidad, se haya formado químicamente un compuesto de proteínas y este a su vez haya evolucionado en componentes más complejos, sería el origen de la vida. Oparin, más adelante en 1824, publicó El origen de la vida en el cual expuso la progresión de moléculas simples químicas hasta moléculas que conformen células vivas. Oparin se imaginó en un océano primitivo una sopa primordial, donde se encontraban moléculas que sufren reacciones químicas y en esta sopa podían ocurrir reacciones que con el tiempo producirían células vivas. En aquella época simplemente las ideas del estanque tibio de Darwin o de la sopa primordial de Oparin eran simples especulaciones, ya que estaban fundamentadas simplemente en conocimiento de química y biología. Sin embargo, recordemos que era necesario probar todas estas hipótesis. Es por eso que era un estudiante de la Universidad de Chicago, se le ocurrió simular las condiciones en las que se encontraba la Tierra primigenia. Después de todo, si no se puede estudiar el pez, toca armar un acuario. Trabajando con su profesor Harold Urey, Miller diseñó un aparato para poder simular estas características de la Tierra primigenia. Agregó agua para modelar el océano antiguo y esta agua hervía lentamente y de esta manera generaría vapor de agua. Para simular la atmósfera, se eligió metano, hidrógeno y amoníaco junto con vapor de agua. Los científicos pensaban que era probable que estos gases simples fueran abundantes en la Tierra antigua. Se añadió también un condensador para enfriar la atmósfera, permitiendo que las moléculas de agua formaran gotas que caerían de nuevo en el océano, a manera de lluvia. La Tierra antigua tenía muchas fuentes de energía, por ejemplo, el sol, la energía geotérmica y hasta tormentas eléctricas, por lo que se añadieron chispas a la atmósfera para poder simular relámpagos. El objetivo no era generar vida, sino simplemente probar el primer paso de Oparin. En el modelo de Oparin, las moléculas simples dan origen a moléculas compuestas que serían las precursoras de la vida. Después de ejecutar el experimento durante una semana, el mar adquirió color café oscuro y después de analizar los componentes que se encontraban en esta agua, observaron que se produjeron moléculas complejas, entre estas aminoácidos que ahora sabemos que son los que conforman a las proteínas. Se creía que simplemente estos aminoácidos podían crearse dentro de un organismo vivo, pero Miller descubrió que no, que sí era posible generar estas moléculas complejas. Estos descubrimientos dieron origen a la química prebiótica, en la cual se realizan experimentos para determinar cómo se formaron las primeras moléculas. Desde entonces se han realizado muchos experimentos. Se han analizado los componentes que se encuentran en asteroides o en cometas, se han hecho simulaciones mediante chimeneas volcánicas o en otras atmósferas distintas a la nuestra. Y por ejemplo, se ha logrado determinar que existen azúcares, lípidos y aminoácidos en meteorito, lo cual sugiere que las moléculas relacionadas con la vida se formaron a través de todo el sistema antiguo solar y podrían estarse formándose ahora mismo.
Miller pudo demostrar que se pueden formar moléculas orgánicas como aminoácidos desde moléculas inorgánicas simples. Sin embargo, ¿cómo pasamos desde aminoácidos a formar proteínas? En el año de 1950, Fox descubrió que al calentar aminoácidos en ausencia de agua podrían formarse proteínas, de manera espontánea. Y en los años 90 descubrieron que los nucleótidos de ARN pueden unirse entre sí para comenzar a formar cadenas largas de ARN al encontrarse en arcilla. Surge entonces la hipótesis del mundo de ARN, que dice que esta sería la primera molécula autorreplicante y posteriormente surgiría la molécula de ADN. También tenemos evidencia de que ocurrió este proceso evolutivo gracias a los primeros registros fósiles como los estromatolitos de 3.5 miles de millones de años. Los estromatolitos son capas acumuladas de cianobacterias, lo cual prueba la antigüedad de aparición de estos microorganismos fotosintéticos y cuándo se comenzó a producir una atmósfera con oxígeno. Otro concepto que se mencionó, pero debe estar claro, es el proceso en el que fueron adquiridas las mitocondrias de los cloroplastos. Este proceso se llama endosimbiosis en serie y consiste en la fagocitosis de un microorganismo que podía realizar respiración celular y que no fue digerido. En este caso, este microorganismo se convirtió en la mitocondria. Posteriormente se realizó en las vegetales la fagocitosis de una bacteria fotosintética. Es importante comprender que la mitocondria fue fagocitada primero y después los cloroplastos, y es por esto que las plantas pueden realizar respiración celular y hacer fotosíntesis. En la actualidad se han realizado análisis moleculares donde se constata que el ADN de las mitocondrias y de los cloroplastos es bastante similar a estas proteobacterias o cianobacterias de un inicio que fueron fagocitadas. Charles Darwin fue un naturalista que publicó El origen de las especies, hace 158 años, la obra más importante de consolidación del pensamiento científico. En este detalla el entendimiento de la evolución y de la selección natural. ¿Pero qué es la evolución? ¿Pero qué es evolución? La evolución es un proceso de cambio a nivel de fenotipo y genotipo en una población a través del tiempo. Uno de los mecanismos de la evolución es la selección natural. Ahora, ¿qué es la selección natural? La selección natural es la sobrevivencia y reproducción diferencial de algunos individuos en base a su fenotipo. Algunos van a tener mayor éxito para sobrevivir y diferenciarse. Observemos esta población. A pesar de que es la misma especie, podemos observar que algunos tienen las orejas hacia abajo, el pelo parado. Estas diferencias fenotípicas, que son producto de un genotipo diferente, se llaman diferencias intraespecíficas. Estas diferencias se van a pasar de una generación a la siguiente. Tomemos en cuenta que estas diferencias se producen por pequeñas mutaciones que se llevan en el genoma de cada individuo que lo pueden hacer más fuerte o más dinámico. La herencia de estas características pudieron ser comprendidas mejor gracias a las leyes de Mendel. Tomemos en cuenta que en cada generación se producen más crías de las que pueden sobrevivir, ya que los recursos son limitados, y no todos van a poder dejar sus genes a las siguientes generaciones. Algunas de esas mutaciones pueden resultar beneficiosas para el individuo que las carga. Este va a poder sobrevivir y va a poder reproducirse con mayor efectividad dejando sus genes a las siguientes generaciones. Justamente a este evento se le conoce como selección natural. Vamos a ver un ejemplo. Dentro de esta especie de polillas podemos observar algunas que son amarillas y otras que son cafés. Los depredadores pueden observar mejor a las polillas amarillas porque no se confunden con su entorno, de tal manera que las amarillas van a ser eliminadas por los predadores. El alelo de color amarillo cada vez se encontrará en menor proporción dentro de la población. Incluso puede llegar a desaparecer. Para poder plantear la teoría de la evolución, Darwin estudió por años evidencia de la misma y de hecho, una de sus más importantes observaciones la realizó en las Islas Galápagos, visualizando cómo las poblaciones de pinzones adaptaban sus picos para el alimento disponible. Aparte de la evidencia recopilada por Darwin, existe evidencia de evolución, por ejemplo en el registro fósil. Podemos observar que los organismos actuales tuvieron ancestros que quizás se extinguieron, pero dejaron sus fósiles como prueba. Por ejemplo, el caso de las aves cuyos antecesores son los dinosaurios. También existen estructuras vestigiales, por ejemplo, las ballenas y reptiles poseen vestigios de patas. Los pájaros y los humanos poseen vestigios de branquias. Otros vestigios, los terceros molares en humanos o el apéndice.
La biogeografía también respalda la teoría de la evolución, ya que la distribución geográfica de algunos grupos sigue patrones explicados por la evolución y movimientos tectónicos de las placas. El desarrollo de la biología molecular nos ha permitido comparar a nivel genético las distintas especies y podemos observar que existen genes que se encuentran relacionados en distintas especies. Por ejemplo, podemos observar que tenemos genes en común, lo cual indicaría que existe un ancestro común. Por ejemplo, si comparamos la secuencia de nucleótidos del gen de la insulina entre humanos y gallinas, tenemos un 64% de similitud. Por último, existen características homólogas, que son características físicas compartidas debido a una historia evolutiva común. Tanto el brazo del humano como la pata de un perro, como el ala de un ave o la aleta de una ballena tienen el mismo origen evolutivo. Son extremidades que han sido modificadas para cumplir una función, por lo tanto tienen los mismos huesos, aunque éstas tengan diferentes formas y tamaños. Ojo, no confundir con las características análogas, que son características físicas que han evolucionado bajo las presiones selectivas similares en organismos diferentes, por ejemplo, el ala de una mariposa y el ala de una paloma. El ser humano ha aprovechado la variación intraespecífica para realizar selección artificial, es decir, ha cruzado a individuos que tienen características deseables, acentuando este fenotipo en la descendencia. Gracias a la selección artificial, el ser humano generó las distintas razas de perros o las variedades de alimentos. Práctica 11. Taxonomía, abiogénesis y evolución, parte 2. Esta práctica consta de 2 ejercicios. En el primero elaboraremos una clave dicotómica y en el segundo diseñaremos un animal con buen fitness. Para el ejercicio 1 utilizaremos esta imagen para que nos ayude a organizar todos estos elementos dentro de una clave dicotómica. A pesar de que ya se explicó en el video anterior cómo realizar una clave dicotómica, observaremos otro ejemplo. En la siguiente imagen tenemos la clave dicotómica para clasificar vertebrados. Observemos las afirmaciones rotuladas como 1A y 1B. La primera nos dice que si es que el animal tiene pelo, se lo clasifica dentro de la clase mamíferos. El 1B nos dice que si no tienen pelo, nos envía a la dicotomía 2. En la dicotomía 2 tenemos 2A. Si es que tienen plumas, se los clasifica como aves. Si es que no tienen plumas, nos envía a la dicotomía 3. En la dicotomía 3 tenemos que si no tienen mandíbulas, se los clasifica como agnatos. Y si es que tienen mandíbulas, nos envía a la dicotomía 4. 4A dice que con aletas pares nos envían a la dicotomía 5 y 4B que sin aletas, o tienen patas o sin ellas, nos envía a la dicotomía 6. En la dicotomía 5 nos dice que si tienen esqueleto óseo son osteoictios y si es que tienen esqueleto cartilaginoso son condrictios. Finalmente, en la dicotomía 6, si es que tienen piel seca o está cubierta de escamas son reptiles y si es que tienen piel húmeda y no tienen escamas son anfibios. Escribe tu clave dicotómica en el cuaderno de laboratorio. Para el ejercicio 2 utilizaremos un simulador que nos permitirá diseñar un animal y ver cómo este cambia a través de las generaciones. Trabajaremos con una población en la cual se seleccionará los mejores individuos para las siguientes generaciones. El término fitness ha sido utilizado para referirnos a personas con una buena condición física. Sin embargo, en biología, el término fitness evolutivo se refiere al éxito que tiene un organismo para sobrevivir y dejar descendencia, basándonos en el éxito que le confieren sus características físicas o aptitudes y habilidades. Si es que ingresamos al simulador, podemos observar en la parte de abajo un recuadro gris que es donde podremos crear a nuestro organismo. Si seleccionamos la opción de Joint, tendremos las articulaciones del animal y podremos unirlas mediante la opción Bone, que serían los huesos. Para mover este esqueleto, tenemos la opción de colocar músculos entre los huesos. Puedes observar algunos ejemplos de organismos aplastando la opción Unnamed. Por ejemplo, vamos a observar el de araña. Si es que lo cargamos, observamos que tenemos este organismo que tiene articulaciones, huesos y músculos y es capaz de moverse. Ten en cuenta que el diseño le debe permitir al organismo correr.
En la parte superior derecha deberemos calibrar los siguientes parámetros: una población de 20, que cada generación dure un segundo, y en los ajustes calibrar la opción de Keep Best Creatures y Fitness proporcional. Si es que aplastamos la opción Evolve, arrancará la simulación donde podremos ver a los 20 individuos. Si es que aplastamos en la parte superior derecha el recuadro, podremos observar cuál es el organismo más exitoso de cada una de las generaciones y deberemos anotar el fitness y la velocidad a las 100, 200, 300, 400 y 500 generaciones. Invéntate un nombre científico para tu organismo y escríbelo correctamente. Suerte con tu práctica.